Esta tarde, como todas las tardes del día de apertura de Andinalink, tratamos de siempre dedicarla a los contenidos, al audiovisual, a la televisión, a la distribución, al streaming y a temas que son de mucha relevancia, no solamente en términos industriales o de industria, sino también en términos de impacto social. Eh, Nuevamente la CRC nos ha sorprendido con un documento interesante que además ha producido en alianza con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el Consejo Nacional Electoral, con la MOE, que se llama Guía de Integridad de la Información en Contextos Electorales. Muy a propósito de que estamos en un año electoral en Colombia y en muchos países de América Latina el año entrante estarán también en año electoral. Por consiguiente, esta discusión la consideramos muy relevante y vamos a hacerlo en dos etapas. Primero, la comisionada Andrea Muñoz, quien también nos ha acompañado muchísimas veces en este espacio y a quien queremos mucho, va a presentarnos los resultados de la guía y posteriormente habrá un panel moderado por Sadi y ella, el comisionado Sadi Contreras Fuset, quien también ya en varias ocasiones lo hemos tenido en este espacio, no solamente siendo comisionado, sino desde antes como experto del sector. Y en ese panel las estará acompañando el doctor Ramiro Avendaño, el presidente de Canal 1. Muchas gracias, Ramiro, por acompañarnos, por sacarnos. Sabemos todas las ocupaciones y todos los frentes que has tenido que batallar en los últimos meses, así que muchas gracias. Ismael Fernández, el gerente de Telecaribe, en representación de la televisión pública. Muchísimas gracias, gerente. Y Nicolás Pareja Bermúdez, quien es el director del Universal, porque queremos trasladarlo en general a los medios de comunicación. Y muy especialmente a Mariana Sarmiento, que no la veo por ahí, pero fue quien nos ayudó a estructurar este panel. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a la doctora Andrea Muñoz para que nos presente los resultados del estudio y ellos pues posteriormente estarán moderando con estos panelistas este panel tan interesante. Así que un fuerte aplauso para Andrea y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, eh, para, ah, ok. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes para presentarles pues un esfuerzo interinstitucional que ha realizado la Comisión de Regulación de Comunicaciones con la Registraduría, con la Misión de Observación Electoral y con el Consejo Nacional Electoral. Nosotros básicamente quisimos trabajar con estas instituciones porque estamos convencidas que la integridad de la información no es un tema que se pueda asegurar por una persona individualmente, sino siguiendo todos los elementos que nos da la ONU, la CEPAL, la OCDE, es un esquema de gobernanza. ¿Qué significa eso? Que todos los actores, incluyendo los mismos medios, los periodistas, las instituciones y los mismos ciudadanos, tenemos que trabajar conjuntamente para poder asegurar una información íntegra que nos permita tomar buenas decisiones. Entonces, esta guía que fue lanzada en diciembre de este año y hoy estamos nuevamente reforzando su existencia ante los operadores es esencial. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los medios son esenciales para convertirse en esa brújula que necesitamos para poder guiar las decisiones tan importantes que estamos tomando hoy como colombianos. Y estamos cada vez más expuestos a desinformación. La desinformación no es un tema nuevo, ni los discursos de odio, esos que discriminan a las personas por su raza, por su religión, por su sexo, no son nuevos, pero hoy en día en el contexto de la tecnología que estamos viviendo aceleradamente, pues se esparce muchísimo más rápido y desde esa perspectiva tenemos que abordarla. Y cuando nosotros vimos, pues tenemos hoy en día una fragmentación de la confianza ciudadana en la información, es imposible no hacerse cargo de eso.
el 39% de las personas consideran que la información que ven no es confiable y solo un 35% confía en los medios tradicionales. Y ahí es cuando nosotros decimos tenemos que elevar el discurso, tenemos que elevar la información, tenemos que volver a anclar la importancia de los medios tradicionales, que son aquellos que tienen todas esas políticas editoriales, todas esas visiones, obviamente de lo que es el buen periodismo, para poder volver a contar con información certera que efectivamente fomente la democracia. Una de las cosas bien importantes en lo que nos realizamos obviamente enfocado en niños y adolescentes, es que además los hábitos han cambiado muchísimo y definitivamente hoy en día los jóvenes, como nos estaba mostrando ahora Roberto, ven muchísimo más contenidos digitales, pero además no confían en ellos. Entonces estamos absortos en un ecosistema informativo que tiene obviamente unos contextos diferenciales, con una fragmentación, con una hipersegmentación, con un perfilamiento de nuestros jóvenes que ahora no ven y no se toman el tiempo de mirar la información, máximo se ven un video de 1 minuto, pero además no confían en esa información que tienen, pero tampoco están muy abocados a ver la información en medios tradicionales. También con esta guía lo que quisimos hacer es presentarles un tema de pedagogía. Entonces presentamos unos ejercicios de arquetipo que muestran situaciones del cotidiano que nos enseñan cuándo podemos estar presente en una situación, pero además nos va mostrando cada uno de los capítulos los diferentes elementos de la cadena de comunicación. Un elemento fundamental que nosotros tenemos, es parte de las funciones de la CRC garantizar, es el pluralismo y la imparcialidad. Y la imparcialidad es fundamental para todos los medios tradicionales. En esta que estamos viendo nosotros, lo que estamos viendo es específicamente esos arquetipos de las situaciones que se pueden presentar en cada momento. Y una de las cosas bien importantes es que nosotros podamos recordar que efectivamente, con base en lo que nos está diciendo la misma Corte Constitucional, tenemos que dar información que contraste los ideas y los hechos de una forma lo más razonable posible. La legislación no nos obliga a verdades absolutas, pero sí nos obliga a que nosotros hagamos una verificación razonable de los hechos que tenemos que mostrarle a la ciudadanía. Y desde esa perspectiva, la labor y la responsabilidad de los medios es fundamental. Un tema importante es, ¿sabemos quién está detrás de la información? Entonces son el tipo de preguntas que nosotros debemos hacer, pero también tenemos que poner en perspectiva frente a la información que estamos dando al público en general. Es ser consecuentes en decirles cuando una información tiene de alguna forma un tema de publicidad y efectivamente quiénes son obviamente los que pueden estar interesados en una información, y también que nosotros revisemos esa información. ¿Quién puede estar detrás de la información que estamos constatando en este momento? Otra de las cosas que nosotros trabajamos es que efectivamente en este nuevo ecosistema mediático surgen unos actores adicionales, entre ellos los influencers, como nos estaban contando ahora, 408,000 un influencer que tiene nada más 408 millones de usuarios, imagínense lo que esto significa. Y uno creería que porque son influencers, entonces no tienen ninguna responsabilidad, y todo lo contrario. Los mismos criterios que se exigen a un medio tradicional se le exigen a cualquier persona que publique información. Tú como ciudadano puedes recibir solicitudes de rectificación cuando publicas una información que es errada, y lo mismo sucede con los influencers. Ellos tienen de alguna forma que seguir esos criterios de la imparcialidad de la información y de dar información veraz. Y claramente en ese contexto de ecosistema mediático sufrimos unos elementos adicionales, que es que efectivamente
esa fragmentación de audiencias, esa posibilidad de que se indexen miles y miles de contenido por minuto, esos patrones que tenemos de que hoy en día la viralidad se intensifica mucho más y está por encima de la veracidad de la información, nos pone en ese debate bien complicado de cómo podemos nosotros garantizar que estamos viendo una información que es fidedigna cuando lo que los mismos algoritmos intensifican es aquello que se vuelve más viral, que no necesariamente es lo que es cierto y es veraz. Entonces es muy importante tener en cuenta estas situaciones, que además toda la información que nosotros vemos como ciudadanos está en una burbuja o en una cámara de eco, y eso también perjudica un poco el pluralismo informativo, porque necesariamente pues nosotros vamos a ver siempre, y yo no sé si a ustedes les pasa, están viendo X y entonces les sale todos los mismos contenidos que siempre han visto, no hay variedad de opinión, no hay variedad de posiciones, porque el algoritmo ya reconoce cuál es mi gusto de la información, en cuál me detengo y me sigue mandando esa información. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso a la hora de poder consultar información. Tenemos también que tener presente que toda la normatividad que existe hoy en materia electoral estuvo pensada en un escenario analógico. Toda la publicidad está regulada para medios tradicionales como televisión, como radio, y no está pensada para redes sociales. Y entonces ahí surgen unas consideraciones adicionales, porque hoy en día no tenemos una gobernanza específica frente a esos otros actores que juegan en el ecosistema mediático y no hay específicamente unas obligaciones de transparencia de política electoral. Pero efectivamente ahí la solicitud importante que nosotros hacemos en la guía es que es muy importante reflejar cuando estamos ante una situación de política pagada, que también verifiquemos las normas electorales de desde qué momento se puede hacer publicidad política pagada, con qué intensidad, que efectivamente la normativa le exige a los medios tradicionales realizar unos informes a la Comisión Nacional Electoral que tienen que mandar diariamente, porque se les exige que tienen que tener una ecuanimidad y un equilibrio informativo en relación con los candidatos, y que eso es fundamental para que podamos garantizar ese pluralismo político que todos deseamos en la democracia, pero que esas reglas no existen necesariamente en el mundo digital. Y ahí el llamado que nosotros también hacemos en la guía es que necesariamente son temas de los cuales tenemos que profundizar, seguramente ya no fueron para estas elecciones, pero serán para las siguientes, esos esquemas de gobernanza que nos permitan tener mayor transparencia en la publicidad política que se realiza a través de otros medios, y que también se le ponga un poco de cortapisas. Uno veía el día de la consulta y había miles de mensajes de los candidatos, inclusive que estaban de alguna forma mencionando asuntos que podrían considerarse que les podrían servir o no para las elecciones, y uno dice, eso no está establecido, eso no está regulado, es una discusión que tenemos que dar para poder lograr mayor transparencia. Y en todo este escenario entra la inteligencia artificial generativa y la posibilidad de que podamos llegar a contenidos que generan desinformación. La inteligencia artificial también está imbuida en todas las plataformas que nosotros vemos y nos permiten de alguna forma acceder a unos contenidos que no necesariamente están promovidos hacia el tema de la veracidad, sino que están muchísimo más enfocados a esa viralidad que se requiere. El patrón de atención es un fundamental para ver qué tipo de información estamos recibiendo, y desde esa perspectiva también se requiere muchísimo verificación para que podamos identificar cuando estamos ante un contenido que está generado por inteligencia artificial. Existen varias herramientas que están a disposición en la guía, en la cual ustedes pueden detectar cuando una información, una imagen está generada por inteligencia artificial. Entonces la idea es utilicen ese tipo de herramientas
y también sean conscientes de que no deben viralizar toda la información que reciben, sino que tienen que tomarse un momento para poder constatar la información y ser conscientes de que efectivamente no todo lo que se ve es cierto. Este es otro tipo de los arquetipos que recibimos y esto lo que muestra es que ante este escenario en el que estamos viviendo, con muchísimo aflore de información que no sabemos si es cierta o no es cierta, eso significa que como ciudadanos tenemos que profundizar muchísimo más en las habilidades que tenemos para poder consultar una información y tener un consumo crítico de contenidos. No se trata solamente desde la etapa del consumo, sino también, ahora que somos prosumidores, poder crear información que tenga esos criterios de ciudadanía responsable y que me hagan de alguna forma reflexionar sobre qué tipo de información voy a compartir. ¿Estoy seguro de la información que estoy dando? ¿Le produzco algún perjuicio a alguien por dar esta información? ¿Es necesario que la dé? Y que seamos muchísimo más cuidadosos en la información que damos, pero también tenemos que tener la conciencia de que efectivamente requerimos constatar en diferentes fuentes la información e inclusive una de las cosas que debemos fortalecer es que los medios tradicionales se vuelvan en esa brújula de la información que vemos y podamos subirle un poquito más el nivel a la información que vemos a través de los medios tradicionales. Todos los operadores que están aquí normalmente tienen canales en los cuales establecen o dan información al público sobre situaciones, pues por ejemplo como estas electorales, y lo que debemos tratar de afianzar es que efectivamente estos medios tradicionales sean los que eleven ese nivel de la información y que nosotros mismos vía autorregulación, vía fomento de la capacitación de los diferentes periodistas, podamos volvernos unos replicadores y tener muchísima mayor alfabetización mediática e informacional para todos los ciudadanos. Pues obviamente tenemos una serie de recomendaciones para los operadores de televisión que va enfocada específicamente, por ejemplo, a que si tenemos contenido generado por inteligencia artificial, lo digamos claramente. O sea, no hay en este momento ninguna reglamentación que nos exija que tengamos que poner esa etiqueta de contenido de inteligencia artificial, pero es algo que ya se está manejando a nivel internacional y creemos que es fundamental que se pueda realizar. También el tema de tener muchísima capacitación del personal, de todos los operadores de televisión para que sepan las normas de política electoral, para que sepan identificar informaciones falsas, para que no generen información que pueda generar pues algún conflicto a alguna persona, que si les exigen rectificación, porque es un derecho que tienen todos los ciudadanos de solicitar la rectificación de la información, también se den en las mismas proporciones, en el mismo canal, con la misma representatividad que se dio la noticia que generó la rectificación. Es muy importante que podamos hacer eso, poder reforzar muchísimo más las políticas de autorregulación que se tienen al interior para poder tener unos protocolos de constatar información, para también tener unos protocolos de cómo recibimos quejas o cómo recibimos la rectificación, unos protocolos de cuántas fuentes diversas tengo que tener, porque efectivamente si hay un tema muy polémico, lo ideal, como lo dice la misma Corte Constitucional, es que tengamos fuentes adicionales de información o que consultemos a otras personas una perspectiva diferente y con eso asegurar el pluralismo informativo. ¿Qué nos va a permitir ese pluralismo informativo? Que tengamos información suficiente para que podamos tomar nuestra propia decisión, porque si tenemos dos visiones diferentes, pues obviamente vamos a definir cuál es la que más está asociada a la verdad y cuál es la que más me convence para tomar una decisión. Que también seamos consecuentes con verificar cuando estamos ante una opinión o cuando estamos frente a una información y que podamos diferenciar cuando estamos hablando de un contenido que tiene publicidad y cuando estamos frente a un contenido pues que es meramente
informativo y que no tiene ninguna publicidad alrededor. Entonces, ese es uno de los elementos importantes. Hay unas obligaciones de reporte que deben hacerse a la autoridad electoral, muy importante, no promover información que genere sesgo ni que produzca violencia de género. Y para los periodistas y generadores de contenido, pues obviamente aquí estamos frente a un tema de puro código periodístico, tenemos que reconocer que existen unos veracidad, imparcialidad, equilibrio, ecuanimidad informativa, que es lo que nos exigen, y poderlos cumplir, pues para poder tener una buena representación en este ecosistema. Obviamente tenemos que evitar esa difusión de noticias falsas, imágenes, rumores, comentar obviamente. Nosotros estamos convencidos que los mismos operadores y los mismos periodistas tienen un rol fundamental en el ecosistema informativo y desde esa perspectiva no debemos olvidarnos que tenemos una responsabilidad social y que definitivamente eso será fundamental para que podamos asegurar esa toma de decisiones informadas y responsables para toda la ciudadanía. Y obviamente si tenemos pues obviamente la postura, la posibilidad de tener contenido electoral, tratar de fomentar que exista definitivamente una presentación de diversas posturas políticas que nos fomente necesariamente ese pluralismo informativo. Entonces nuestra invitación es a que consulten obviamente esta guía de la integridad, que podamos volvernos unos articuladores de la verificación del contenido. Existen muchísimas herramientas que están dispuestas en la misma guía y hay unas que están muy enfocadas a la información electoral. Por ejemplo, está denuncia, filas con el voto digital, que es de la registraduría, Colombia Check, la silla vacía, que también dan información de verificación. También está la de la registraduría, que es Cuentas Claras, donde se envía toda la información de la publicidad política pagada. Y existen varias herramientas que están enfocadas a identificar cuando estamos ante contenido de inteligencia artificial para que podamos pues, de alguna forma diferenciar el contenido que está manipulado, contenido que es cierto. También hay herramientas que nos permiten identificar quién es el autor de una herramienta. Entonces, desde esa perspectiva de una información, desde esa perspectiva, hay esas herramientas que son gratuitas, tener a disposición. Entonces, los llamados a la acción, consulten la guía de la integridad de la información, es un elemento o una herramienta viva, una herramienta con guías prácticas, una herramienta que les permite seguir el paso a paso de lo que tienen que hacer para poder consultar esa información, miles de herramientas que les permite responsabilizarse en este ambiente de corresponsabilidad que debemos tener los ciudadanos con las instituciones y con todos los organismos y toda la sociedad civil, de que podamos garantizar un ecosistema informativo que promueva la veracidad de la información y un mayor pluralismo informativo. Aquí hay una QR para que puedan pues hacer una evaluación de esta presentación, para que nos hagan sus sugerencias y pues los invitamos a que sigan trabajando como lo estamos haciendo nosotros, que podamos promover esa integridad de la información, que podamos tomar las mejores decisiones en esta contienda electoral que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea Muñoz. Muy completo el documento y creo que al país le hacía falta este tipo de guías, que además es muy útil para que sea replicado en otros países de la región de América Latina, porque los problemas son los mismos. Lo bueno o lo malo de un mundo globalizado es que ya no hay mayores diferencias frente a las problemáticas sociales que todos estamos con la desinformación como uno de los elementos más críticos para el acceso a la información, la credibilidad, etcétera. Entonces, maravilloso. Agradecerle a Canal Zoom, a Jonathan, a todo su equipo por la transmisión que hacen en este momento en directo, que pueden ver a través de la página de andiralinks.com.
para todas las personas que no han podido estar con nosotros presencialmente, se pueden conectar al streaming y verlo. Queda en la página de Canal Zoom también para que después puedan repetir las diferentes charlas que hemos tenido en la tarde de hoy. Como les conté ahora, viene un panel sobre este tema de integridad en la información en los contextos electorales para canales comunitarios, locales, regionales y nacionales. Va a ser moderado por Sadi Contreras Fuset, quien es comisionado experto de la sesión de la Comisión de Contenidos Audiovisuales de la CRC. Adelante, Sadi, por favor. Y tenemos como panelistas a Ramiro Avendaño Jaramillo, presidente de Canal 1, a Ismael Fernández Gómez, gerente del Canal Regional del Caribe, Telecaribe, con 7 departamentos de cobertura, también un gran amigo que en muchas ocasiones hemos tenido acá en Andinalín con mucho beneplácito, y Nicolás Pareja Bermúdez, director del Universal, para que conversen sobre este tema. Adelante, por favor, Sadi, y me colabora el equipo técnico con los micrófonos, por favor. Acá llegaron, muy bien. Soy el jefe. Hola. 1-1. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle a Gabriel por la invitación a la Comisión de Regulación y por el espacio que nos entrega el día de hoy, la oportunidad de poder presentar formalmente, como bien lo hacía la comisionada Andrea Muñoz, esta cartilla que solo persigue, luego de un trabajo que hemos venido haciendo desde el año anterior, muy casual, pero que terminó en esta cartilla con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el Consejo Nacional Electoral y con la MOE. Tuvimos la preocupación el año 2025 por lo que se avecinaba en el proceso electoral, con lo cual no nos equivocamos, y empezamos a hacer unos foros regionales con los periodistas, con la sociedad civil y sobre todo con los medios de comunicación apoyados en los canales regionales de televisión para hablar con el país frente al tema de la integridad, de la imparcialidad, de la veracidad, y entendimos que todas esas conclusiones que recogimos en estos eventos teníamos que traducirlas en una guía para la integridad de la información en tiempos electorales, que es la que hoy estamos presentando y de la que vamos a hablar en este panel. Nos acompañan por la televisión nacional el presidente del Canal 1, el buen amigo Ramiro Avendaño, que yo creo que si no lo conocían, lo conocieron por todos los debates que ha habido con Canal 1 en el país, de lo que ya hablaremos más adelante. Ismael Fernández, que es el gerente del canal Telecaribe, una persona muy reconocida. Recordemos que Telecaribe tiene 7 departamentos como socios, es decir, hay una interacción de la región y de los departamentos a través de sus gobernadores, que seguramente, y también hablaremos seguidamente, de alguna manera genera un trabajo bastante intenso por parte de la gerencia y de los directores de noticias en el manejo de la información. Nicolás Pareja, que es el actual director del diario El Universal de Cartagena, leí en su perfil que también fue concejal en alguna época en Cartagena, por lo que también hablaremos ahora de ese manejo, y sobre todo porque los periódicos o los diarios impresos tienen una normativa diferente y una regulación diferente a la sobrecarga regulatoria que pueden tener los operadores de televisión. Eso les abre puertas y les permite hacer cosas, pero también pues genera una responsabilidad mayor. Vamos como tenemos poco tiempo, Gabriel, vamos a hacerlo en 2 bloques. Un primer bloque, porque creo que vamos a responder 2 preguntas cada uno casi por el tiempo. Es más la visión institucional, y la segunda parte es más la visión de ustedes como personas comprometidas
cada uno con su medio y con su experiencia en lo que ha sucedido. Y empecemos por el problema y por lo que ustedes están haciendo en los medios. Es la misma pregunta para todos. El gran problema es la desinformación, creo que eso lo tenemos claro todos. Bien lo decía Gabriel, esto no es un problema de Trump, es un problema de todos los países del mundo. Hoy lo estamos padeciendo en Colombia, en un momento electoral que ya fue bastante complicado hasta el domingo, pero que seguramente va a ser más complicado en adelante. Y esa desinformación se origina en varias etapas, en la imparcialidad, en la veracidad, en el entorno sobre el que manejamos la información, porque una cosa es el canal que cada uno de ustedes maneja, otra cosa es lo que esos canales que ustedes manejan se traducen en redes sociales donde no hay regulación. Son dos lenguajes diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo de casos que se nos presentaron con RCN cuando la Casa de los Famosos, porque por cumplir la prohibición y la normativa y la regulación existente, ellos dejaban de emitir escenas delicadas sobre la señal de televisión abierta, pero sobre la plataforma de ViX presentaban el mismo capítulo con las escenas prohibidas. Y el consumidor final, el televidente, pues se confundía porque no entiende por dónde la está viendo y colocaban las quejas que a nosotros investigar en cumplimiento del mandato regulatorio de televisión abierta no estaban infringiendo la ley. Y esos principios de veracidad, imparcialidad, información y alfabetización mediática, enseñarle al consumidor, al televidente, a que hay que ver con responsabilidad esos contenidos, los aplican cada uno de ustedes en sus canales. Y empecemos escuchando, aquí tenemos la versión de la televisión, pero empecemos escuchando la versión de la prensa escrita, que normalmente en las regiones del país ha ido decantando en un solo periódico por departamento, porque la historia dejó solo un competidor capaz de quedarse con la representación, es decir, que hay un casi monopolio de la información en la prensa escrita en los departamentos. ¿Cumplen ustedes, consideran que cumplen con todos esos principios? ¿Qué esfuerzos hacen? ¿Qué trabajos están haciendo? ¿Cómo se vinculan con la comunidad para garantizar esta imparcialidad informativa en contexto electoral? Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y gracias a Andina Link por esta invitación, a ustedes por acompañarnos. Bueno, somos un periódico regional, el periódico ya cumplió este domingo 78 años y pues ya se imaginan todo el recorrido histórico que ha tenido en épocas tranquilas, en épocas movidas y yo tengo 6 años de ser director del periódico, pero yo he trabajado en el año 92 como subdirector y director de la unidad investigativa. Tuve 3 años allá, pero volví hace apenas 6 años otra vez. Y encuentro pues un panorama muy complejo desde el punto de vista no tanto de la prensa escrita. Nosotros no tenemos muchos problemas con nuestro periódico impreso, ni tampoco con la web, que refleja anticipadamente lo que saldrá al día siguiente en el impreso. El problema lo tenemos es con la información que estamos recibiendo y que tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo se reproduce en los otros medios que tenemos para comunicarnos con nuestra audiencia. Y es cuando usamos Facebook, TikTok, Instagram y todas esas maneras de comunicarnos con la gente. ¿Cómo no caer en la inmediatez, en querer sacar chivas o actuar más rápido que nos recomendaron ahora, ¿no? Que lo importante ahora es actuar rápido. Pues a nosotros como medio de comunicación actuar rápido es fatal. Puede ser de pronto un gancho para que nos lean primero, pero a nosotros no nos funciona así. Normalmente las veces que actuamos rápido nos arrepentimos. Entonces lo que hacemos es que toda la información que recibimos, bueno, hago una excepción, no hay ningún problema cuando la información la producimos nosotros. Por ejemplo, nuestros periodistas van al sitio, entrevistan, valoran la información, eso no tenemos problema, porque es muy responsable, ¿no? Una información que nosotros capturamos, recibimos, etcétera.
Me refiero a la información que no realizamos nosotros, sino que recibimos. Y ahí es donde está el problema. Entonces, una práctica que tenemos nosotros es no le crean ni al director. Lo digo porque he tenido 3 incidentes desagradables en estos 6 años, porque yo mismo he recibido información que considero que es veraz y tenía razones para creer que era veraz. Entonces, rápidamente le pongo 2 ejemplos. Una fue que mandé la información corriendo al chat que tenemos con todos los periodistas y a los 10 minutos me contestaron, jefe, esa es un video de hace 2 años. Entonces, ahí. Y la otra fue otra información que me llegó y con un video y dijo, jefe, ese video es de otro país. Entonces, lo que les dije fue, bueno, entonces vamos a una cosa ahora, ni siquiera lo que yo les mande tiene credibilidad. Porque lo que yo les mande es lo que normalmente recibo y recibo mucha información. Entre otras cosas me pasa lo que pasará a la mayoría de los que estamos aquí, que estábamos en 100 WhatsApps y de todas las corrientes políticas, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con lo que recibimos. Yo creo que el mayor problema es ese y es en lo que quería contarles, ¿no? Bueno, Ismael, la televisión pública regional tiene unas características y es que además de sus informativos propios del canal, no sé, creo que también pasa en Telecaribe, tienen concesiones de programas informativos o noticieros. Hay control frente a la imparcialidad, a la veracidad de esos espacios informativos que no son como nos lo decía Nicolás, que en su caso son sus periodistas, sino son contratados por una empresa privada que tiene la concesión de ese noticiero. Muchas gracias por la invitación al Ministerio TIC, igualmente a la CRC que nos ha invitado acá para estar presente aquí en este evento. Sí, los informativos del canal regional Telecaribe, como las noticias de Telecaribe, igualmente se ve Noticias, son un espacio que nosotros consideramos de opinión concesionados. Y por muchas veces que tratamos en las reuniones con los directivos de esas concesiones de ejercer un control, siempre las PQR se nos presentan constantemente, es decir, las quejas, precisamente por lo que dice Nicolás. Yo que vengo de dirigir un diario en La Guajira, que vengo de dirigir 7 emisoras y ahora estoy en televisión, es decir, he estado en los tres medios de comunicación y por supuesto no estoy al margen de las redes sociales. Yo pensaría que la mediatez en la que queremos dar lo que antiguamente estuvimos llamando como chiva nos está conduciendo a un error. Y que decía doctor Sadi decía usted hace pocos minutos, que si somos una solución o somos un problema los medios. Yo digo que los medios tradicionales tienen que continuar, que son los que van a refrendar la verdad de la información que está circulando por las redes sociales, porque en las redes sociales es la mayoría de información negativa, reencauchada, falsa, y no se sabe hasta cuándo, y pensaría yo que es poquito, la información real. Entonces estamos en el boom teológico de las redes sociales todavía, y todavía se le da credibilidad a lo que las redes sociales está diciendo, pero ya hay personas, que hemos encontrado personas en donde se consigue una información por redes sociales y se van y se meten a los portales de los medios tradicionales para verificar y dice, bueno, si no aparece en el Universal o si no aparece en el otro medio, es que significa que la información no es real. Entonces, generalmente es decir, estoy llevando esto de los medios tradicionales a la televisión pública. Nos ha pasado cualquier cantidad de veces, no somos ajenos a ello, pero tenemos un hecho que corregimos inmediatamente. Claro que siempre se presentan las quejas. Yo pienso que en la televisión pública, no sé cómo le pasa a Ramiro, a nosotros nos llega un promedio semanales de 3 o 4 quejas de que no era la información, que sí era la información, no era la información, y a veces consideramos de que la información sí es real, pero de pronto no le gusta al quejoso
cómo fue que se presentó la información. Entonces eso podría estar allí también en otras circunstancias que nos podría a nosotros en ese estado de encontrar la reclamación, pero igual nos toca darle solución. Nos toca darle solución. En la televisión pública se nos ha presentado poquitos casos. En este caso estoy hablando de las noticias de José Gómez Daza y se ve Noticias, que también lo damos en las horas de la noche, los dos programas. Bueno, Ramiro, la pregunta también pues la reitero, pero además le adiciono algo y es la afectación que puede generar la desinformación, no desde el medio hacia sus televidentes, sino desde la sociedad o la clase política, porque estamos hablando de elegida de integridad en contextos electorales donde los políticos son protagonistas del momento. Esa desinformación que se puede generar desde los políticos hacia los medios. Y lo digo porque, pues aquí se ha hablado que la concesión de Canal 1 se acababa en 2026, cuando se acaba en 2027, se han tocado principios de veracidad, es decir, no decir la verdad para atacar a un medio de comunicación. Aquí creo que de afuera hacia adentro han pasado muchas cosas. Entonces, si alguien nos puede contar, no solo desde el canal, los ejercicios que se hacen hacia afuera, sino también cómo pueden afectar en contextos electorales esas versiones de falta de veracidad o de desinformación a los medios de comunicación, pues nadie mejor que lo que tú nos puedes contar. Muchas gracias, Sadi. Gracias, mi querida doctora Andrea, por introducirnos a todos, volvernos a contar la cartilla que ya habíamos leído algunos de nosotros, a CRC por ser un guardián de la información en un entorno que a veces se vuelve utópico. ¿Sí? Y esto de ninguna manera quiero que suene irrespetuoso, porque yo de muchas veces pienso que mi propia labor es una utopía y quiero borrarme esa idea de decir, no, encontraremos cómo. Entonces, déjame te lo separo en dos partes. Lo primero es, digamos, el entorno ético en el que estamos viviendo, que es un entorno ético que pasó a tener muy pocas consecuencias de corto plazo. ¿Sí? Y simplemente porque está ahí grabado, hoy quizá cónsul o embajador en Chile del gobierno Petro decía es que tenemos que correr la línea ética, y esa corrida de la línea ética ha derivado en que la comunicación, inclusive del sector político, de izquierdas y derechas, sea cualquier cosa, y simplemente el que hable más duro y el que lo diga más veces se convierte en el dueño de la verdad. Y ahí volvemos a una de esas máximas del periodismo de siempre, que es una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad. Y eso es extremadamente complejo porque termina uno viendo que las audiencias, y digo audiencias porque esta es mi industria o nuestra industria, pero que la población, que la ciudadanía en principio no castiga eso. ¿Sí? Y digo no castiga eso y te voy a poner un ejemplo. El principal promotor de la falsa información al respecto de la situación de Canal 1 ha sido el senador Wilson Arias, y ahí quedó votado de cuarto dentro de la lista del pacto histórico. Es decir, no importa salir a decir mentiras siempre y cuando la mentira sea cómoda, sea la corrida de la línea ética para tu historia. Pero mal haría yo decir que eso es un problema o del partido al que pertenece el senador, o del pacto histórico, o de cualquier otra cosa. Eso es un problema que está directamente relacionado con cómo consumimos hoy información. Sí, hasta hace mucho tiempo, cuando se hablaba de marketing, los profesores de marketing a los que nos tocó leernos el libro de Philip Kotler y esas cosas 20, 30, 40 años atrás, decían que el humano era incapaz de decidir con eficiencia cuando tenía más de 4 o 5 opciones. Imagínate si 4 o 5 opciones eran confusas para poder decidir qué par de zapatos te comprabas o qué vehículo escoger, lo que fuese, o inclusive ver una película, cuando ahora Pablo nos mencionaba el mare magnum de información que te hace no poder ver nada. Ahora no podemos ni siquiera cuantificar cuántas opciones tenemos y se nos vuelve complejísimo escoger información. Y terminamos escogiendo casi que de forma indefensa ese asunto. Entonces es un tema que es de inmensa complejidad, que hay que saber que lo vamos a tener ahí de frente, al menos en el corto plazo. Nosotros en eso hemos tratado de separar mucho nuestra defensa de la vigencia de nuestra concesión,
que es una concesión que la ley 1978 extendió hasta el año 2037, que por supuesto ahí hay, si no hubiese alguna discusión en el cómo, pues no se hubiera dado este asunto, pero para dejar de claro a los que estén interesados, el Ministerio TIC ratificó que va hasta el 2037, lo que nos hizo fue una anotación de que tendría que determinar esa extensión, qué costo iba a tener, si es que iba a tener alguno. Y yo no quiero caer mucho en la discusión política, un poco digamos en la defensa de la vigencia del canal, pero voy un poquitito más y les pido excusas a mis compañeros por la particularidad y digamos las pocas oportunidades que tiene uno hablando en un foro, digamos, experto como este. Pero la discusión sobre Canal 1 no tiene nada que ver realmente de Canal 1, tiene que ver es de lo que estamos sentados aquí. Tiene que ver es de lo que nos contó Pablo también, que la corneta de televisión sigue siendo inmensamente grande. Apenas hasta el año 2025 la suma de todas las plataformas, de todas las redes sociales va a alcanzar la cantidad de horas uso que la televisión abierta. No en vano, otros presidentes nuestros también, es decir, el presidente, y para hacerlo súper abierto, el presidente Petro toma el espacio público o el espacio de televisión para sus consejos de ministros, pero el presidente Duque también se tomó un año para prevención y acción. O sea, aquí no hay novedad en el asunto de que se entienda desde el lado político que la televisión abierta llega a mucha gente. Entonces, la acción contra Canal 1 es una acción meramente política de un grupo de individuos que consideraron que podían hacer tumbar la concesión para quedárselo ellos para sus propios fines políticos. Entonces eso requiere otro tipo de acción y de forma de atacarlo, y nosotros hemos considerado que la forma no es pasarnos la vida defendiéndonos en cada foro que nos sentamos, aunque a veces pareciera que fuera así, pues porque este es un tema hasta divertido de escuchar. Entonces ahora paso al otro que está plenamente conectado, y es cómo tomamos las decisiones. Esta crisis, porque tiene que ver con esta crisis, nos ha obligado a redefinirnos, a determinar lo que somos. Entonces, cuando nosotros vemos una cartilla como esta, a nosotros se nos hace bastante fácil de aplicar, Ahora, no significa que no nos surja la duda de la utopía, pero es una conversación que a ustedes mismos les surge, ¿verdad? Estoy regulando aquí y al lado no se está regulando igual. Pero nosotros lo pasamos es por el filtro de lo que somos como canal, y todo lo que salió ahí aplica. ¿Qué somos como canal? Nosotros tenemos una visión de un país más libre, más democrático y con instituciones más fuertes. Nuestro propósito es que cada uno de los individuos esté educado en libertad, democracia y la importancia de la fortaleza de las instituciones, de manera que haga su pedacito. Esta mañana yo estaba en una conversación con anunciantes. Los anunciantes creen que esto no es con ellos. Yo creo que es muy con ellos. Tienes que decidir dónde pones tu plata. Lo llamamos responsabilidad democrática empresarial en el canal. Pero entonces ahí es donde cae el asunto, que nosotros cada cosa que hacemos en el canal la pasamos por ese filtro. Y tú mencionaste un reality show, yo no voy a usar el nombre de nuevo, yo los llamo reality shows de cautiverio. Entonces, cuando a mí alguien en el canal me pregunta, ¿debemos montar un reality show en el que encerremos 25 personas a sacar lo peor de la especie humana? ¿Pasa por el filtro de que ayuda a construir democracia, libertad o fortalecer las instituciones? No, entonces no. Y lo que hemos decidido es dedicar el canal a ese propósito, con lo cual somos inmensamente cuidadosos en la información que presentamos, y aquí entran, y me gusta jugar un poquito con cosas que generen polémica, y es la editorialización. La chiva se murió, no importa quién, no importa el boletín 34 de la registraduría, no importa quién lo lee primero, eso no existe más. Importa quién me ayuda a dar contexto. Entonces, en el propósito que tenemos como canal, nosotros cada vez estamos más metidos en el tema de interpretemos, sentemos expertos a hablar, pero ese experto no necesariamente es el director pontificando. Sí, la cobertura de elecciones del domingo, invitamos a Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, a Camilo Guzmán, director de Libertank. Tratamos de juntar colegas y expertos a tener esas conversaciones.
probablemente se le pasen alguna cosa de estas, pero en el caso nuestro, nosotros seguimos convencidos que allá afuera, y en este salón por supuesto, hay un grupo de colombianos que quiere tomar decisiones, como decía Andrea, informadas, con calidad de información, pero la calidad de información también es una ayuda a construir criterios. No es lo mismo que me cuenten lo que pasó a que en este mare magnum de cosas que suceden me regalen 3 minutitos y me expliquen mejor eso que es, y nosotros tenemos que ser responsables cuando explicamos eso que es, para que esa persona que está del otro lado tenga información o conocimiento válido que le permita tomar decisiones. Bueno, rápidamente, para los tres, como dijimos al comienzo, ya hablamos y cada uno expuso institucionalmente, empresarialmente, cómo consideran que están trabajando en materia de controles, de filtros, a la imparcialidad, con base en lo que nos muestra esta guía para la integridad de la información. Pero yo quiero cerrar más en el terreno de lo personal, porque ustedes son los dirigentes de 3 medios de comunicación muy importantes en este país. Y lo digo porque los 3, de alguna manera, tienen relación con la política, y estamos hablando de contextos electorales y de 3 grandes medios, y estamos revisando una cartilla que nos está tratando de mostrar un camino, una guía para que la información que en nuestros medios de comunicación se transmite y en nuestras redes y en todo sea lo más integral posible. Y eso empieza o tiene 2 factores. Uno que ya no vamos a alcanzar a hablar y que tocaba Ramiro, que es el de los anunciantes, la publicidad. Pero tiene otra cara, que es el director del medio y los propietarios del medio. Y eso tiene mucho que ver con la integralidad de la información. Y empecemos entonces con el Universal. Bueno, tú fuiste, Nicolás, concejal, es decir, hiciste parte del juego político en Bolívar, en Cartagena, y eso te hace parte de ese mundo. Pero adicionalmente a eso, pues el periódico El Universal debe tener unos propietarios históricos muy respetables, que seguramente también tienen alguna posición política, y los periódicos en Colombia se crearon precisamente para defender ideologías políticas cuando empezaron los primeros periódicos. Esa conjunción de esas cosas, junto con la integralidad que hay que darle a la información por simple responsabilidad en contextos electorales, ustedes la hacen cumplir, tienen algunas herramientas, alguna guía que los apoye, alguna cosa. Sí, gracias. Tenemos guías, pero yo creo que hoy en día es menos problemático. Creo que antes tenía que ser muy difícil, porque la pasión política era impresionante. Hoy en día yo me siento una vez cada 3 meses con los miembros de la junta directiva del periódico. Es la única manera que hablen conmigo. Si alguno me ha llamado a pedirme un favor, de pronto que hay una exposición de arte en tal cosa, o sea, cosas insignificantes. Pero hablar con ellos en serio es en la junta, ¿no? Y ninguno se parece. Y veo las discusiones que tienen políticas, ¿no? Uno es de derecha dura, otro es de derecha blanda, otro es de izquierda, otro es... Entonces, no hay ninguna manera, no hay ninguna forma de que puedan influir en mi opinión. Ninguna. De hecho, no me lo imagino haciendo, ellos tratando de interferir en mi opinión. Y si lo intentaran hacer, pues yo me voy al periódico. O sea, no acepto. O sea, si acepté ser director del periódico, yo soy el director del periódico y nadie más. Eso es así. Y mi posición frente al tema político es que los editoriales del periódico tienen que ser corporativos. O sea, si yo tuviera que dar mi opinión personal sobre lo que yo pienso sobre tales políticos o tales partidos, pues me sacarían al día siguiente el periódico. Porque yo no puedo hablar como pienso yo. Tengo que hablar como piensa un periódico. Porque hablo en nombre de todos los periodistas que están allí. Y esos periodistas que están allí, buena parte de ellos no comparten mi manera de pensar. Entonces, ¿cómo hago yo para interpretar a todos ellos que se sientan interpretados con una opinión? Yo planteo un editorial, pues esa opinión tiene que ser lo más aproximada a la verdad posible. Tratar yo de desentrañar qué es lo que hay detrás de la noticia, interpretar lo más posible qué fue lo que pasó, qué es lo que están proponiendo quienes generaron la noticia, y sobre todo en materia política, muchísimo más cuidado, pero muchísimo más cuidado. Entonces es tratar de como explicar más que todo lo que ocurrió con esas decisiones y cómo afecta a la ciudadanía.
criticar con mucho respeto, por supuesto. Criticar con mucho respeto porque es un medio de comunicación que está hablando, no un columnista. Y dejar que en las páginas de opinión los columnistas digan todo lo que quieran con responsabilidad. Ahí sí encontramos de todas las ideas y todas las cosas, ¿no? Ya la gente verá con quién se siente más cómodo. Creo que eso es básicamente. Bueno, en el caso de Ismael es una selva complicada porque son Tengo 11 departamentos. jefes, tengo 11 jefes. 11 jefes, de los cuales son 7 departamentos. 7 gobernadores, el alcalde de Barranquilla, 2 universidades y la ministra. Sí. Bueno, entonces lo dejo para que responda la pregunta, que no es fácil. No, yo más bien me oriento, digamos, de que los espacios concesionados tienen una política editorial muy respetable, muy interna, y que los directivos, los socios del canal, pues respetan mucho en cuanto a la política editorial. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos las noticias, por decir algo, tiene una línea editorial completamente diferente a CB Noticias, porque si miramos quiénes estarían detrás de eso, pues podríamos decir el pensamiento es completamente diferente. Es posible que exista algún sector político detrás de eso, pues no me consta, pero sí tienen digamos, unos criterios editoriales completamente diferentes. Y ahora que decía Nicolás, en el tema de que se hizo costumbre que los editoriales de los periódicos se decía que era el pensamiento del periódico, se dice, pero bueno, aquí tenemos un director que fue director del Heraldo, bastante, ¿cuántos años? Bastante tiempo, bueno, porque después los 3 hemos sido directores de periódico. Ramiro fue director del Heraldo, lo conozco hace 10 años como director del Heraldo, ¿no, Ramiro? Yo director del Diario del Norte, usted director del Diario Universal. Y yo decía, en vez de que sea el pensamiento, digamos, del director, es más el pensamiento, lo que decía Nicolás, el pensamiento corporativo, porque es la representación del pensamiento, hasta inclusive de los columnistas, hasta en algún sector de los columnistas, seguir la misma línea de pronto editorial con la que se identifica el medio, con el columnista, con algunos, no con todos, porque algunos tienen pensamientos completamente diferentes. Entonces, en este caso, los programas concesionados sí tienen una línea editorial completamente diferente, de los cuales pues nosotros respetamos y hemos respetado, y también los socios del canal, que son los 7 gobernadores, más el alcalde de Barranquilla y la señora ministra, o el ministro, el que esté encargado, el ministro TIR, pues también han respetado ese concepto, ese criterio editorial. Ramiro, usted es presidente del Canal 1 y ha recibido, ya usted acaba de hacernos como el repaso de ese enfrentamiento, esa discusión, esas diferencias con un gobierno, llámese de quien sea. Esta última pregunta es desde lo personal, por eso les pregunté a los directores. Luego de esas diferencias, usted ha logrado mantener los criterios esos informativos de imparcialidad, de veracidad, de alfabetización informativa, informacional a sus televidentes con tranquilidad en ese punto medio, o de alguna manera esas discusiones con un gobierno o con otro pueden afectar el criterio de integralidad de un medio de comunicación? Bueno, muchas gracias, Sadi. La pregunta es súper importante. Y yo tengo que ser no políticamente correcto. Primero, los medios son como las empresas. Los medios se quedan, las empresas se quedan, los gobiernos pasan. Nosotros no trabajamos en un medio de comunicación para el gobierno, pero nosotros tenemos posición política, que es una posición política no partidista. Si el presidente, el concejal, el gobernador de turno está alineado con nuestra posición política, pues
o nos parece que la posición política es la correcta, vamos a no a informar, a editorializar y a discutir y a preguntar al respecto, y a qué bueno, qué bien que lo hace. Y dejo primero claro cuál es de nuevo: libertad, democracia e institucionalidad. Pero la definición de libertad es una definición de libertad que nosotros vamos enriqueciendo todos los días con centros de pensamiento, con lugares donde nos sentamos a aprender más. Pero está en constante evolución. Y probablemente lo que un día nos parece que está bien, al otro día creemos que no está necesariamente cuidando la libertad. No nos hemos dejado envenenar por los ataques del gobierno actual, pero sí hemos podido evidenciar de lo que son capaces, porque no es con nosotros, no es solo con los medios. O sea, me da pena, pero es que la semana pasada o antepasada el ministro de Trabajo andaba elogiando al Che Guevara. Y el Che Guevara era un criminal por el lado que lo mires. Entonces nosotros de verdad, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, tomar posición o tomar violencia por la propia mano, provenga de motivos económicos, provenga de motivos ideológicos, provenga de defensa personal o como así lo consideren, es un asunto que nosotros lo vamos a considerar un atentado contra la libertad. Entonces, si bien es cierto que nosotros somos un medio que cuida la rigurosidad, la veracidad, cuando se trata del equilibrio informativo, donde nosotros vamos a poner el pivote mínimo es en dónde está la libertad. Si hay algo que está atentando contra la libertad de los colombianos, si hay algo que está atentando contra la sostenibilidad e institucionalidad, nosotros nos vamos a parar ahí de frente. Y yo tengo el privilegio, que quizá ha sucedido después de 30 años de trabajo y que Dios me lo puso ahí de frente, que lo decido yo. Sí, y lo que trato es de ser pasional pero no irracional en la defensa de esto en un momento del mundo tan complicado. Y les voy a dejar claro una cosa: si a mí me preguntan, no, que si es que es de derecha, no es de derecha es Bukele, que atenta también contra la libertad. Aquí lo que estamos haciendo, nosotros estamos hablando de una posición política, si se quiere, liberal, no del Partido Liberal. Y creemos, por último, creo yo, porque la pregunta es muy personal, que en la crisis económica de los medios, en la desfinanciación del buen periodismo, hay un riesgo muy grande, porque me inquieta mucho que en algunos lugares se estén tomando decisiones editoriales tibias para proteger otros negocios de los dueños de los medios. Y este es un asunto que nos puede salir increíblemente caro. A mí me encanta oír lo que dice Nicolás, que ha sido principalmente la norma de los periódicos: genuina independencia editorial del director, de a quien decidieron ponerle a la cabeza eso frente a otros intereses que pueden parecer loables, que pueden parecer que no hacen daño, pero que tienen el peligro de que dejemos pasar cosas graves como no graves. Y ahí es donde me duele, me complica el tema de la línea ética, y lo digo con determinación y con apasionamiento y con seriedad, que yo prefiero las consecuencias de determinadamente propender por la verdad, por la libertad, por las discusiones, porque las cosas funcionen de manera sensata, que pasar de agache porque de pronto al ministro fulanito no le va a gustar, el otro se va a molestar, no me van a mandar la pauta de no sé dónde. Creo todavía que nosotros somos un país de gente inteligente que necesita entender un poquito más cómo volverse dueños de los medios, y al final nuestra labor es una labor social en la que nosotros deberíamos estar sirviendo sus intereses. Y cuando no nos lo dicen con claridad, porque puede suceder, porque la democracia también es imperfecta, nos toca tratar de interpretarlo. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Bien lo dice, o lo dicen los directores de importantes medios regional, local, nacional: la transparencia, la imparcialidad, la línea ética, desde el factor de lo humano
por eso regular contenidos en el caso de nuestra obligación y responsabilidad en la sesión de contenidos audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones es tan difícil, y garantizar el pluralismo es tan difícil, porque con la condición de ser humano, como lo dice Ramiro, se puede ser o se puede manejar un medio con carácter, con pasión, ¿fue que dijo? Con mucha pasión, pero no por eso dejar de ser racional en la decisión de lo que se va a informar. Necesariamente lo pasional está ligado a lo humano. Todos tratamos de que nos guste algo blanco o algo negro, es natural, pero no por eso se debe perder la racionalidad que está ligada a la responsabilidad social. Sadi, yo quiero hacer un último comentario y es reconocer la importancia del trabajo de los periodistas. Mis colegas de actividad son periodistas, yo no. Yo soy ingeniero de formación, vengo de la industria, yo vengo detrás de los cables y un día terminé allá sentado adelante. La pasión, la seriedad, el compromiso con los que los periodistas hacen su trabajo es surrealista. Y yo creo que nosotros tenemos que proteger a los periodistas que siguen haciendo cosas. Y creo además que si el Estado ha de subsidiar algo, no es un canal estatal, que subsidie el buen contenido, que subsidie el trabajo de los buenos periodistas, porque han sido y serán garantes de la democracia. Sin el periodismo, quién sabe dónde estaríamos. Y cuando hablamos de periodismo hablamos de todos los generadores de contenidos. Hay muy buenos generadores de contenidos, no solo en televisión, en prensa, en radio, sino sobre múltiples plataformas que nos están abriendo nuevas oportunidades con seriedad, con responsabilidad, y que, como bien lo dicen ustedes, hay que apoyarlos. De hecho, hay un proyecto de ley en el Congreso para todos esos generadores de contenidos, incluidos los periodistas que ya hoy están montando empresa para generar contenido. Pero muchas gracias. Pudimos ver otra cara de la imparcialidad, otra cara del pluralismo, lo que los medios de comunicación se plantean con base en un momento electoral como es este año 2026, y lo que posiblemente venga en estos próximos 2 meses, y la manera, el tratamiento que le van a dar a esa información, que ojalá los invitamos a que nos apoyemos mucho más en esta guía. Esta guía no solo va a servir para este proceso electoral, esa guía va a quedar en la página de la Comisión de Regulación de Comunicaciones permanente, va a ser flexible, va a tener cambios en el camino según la experiencia que podamos tener en el proceso electoral, lo que aprendamos con ustedes los medios, y esa es la idea, que siga siendo una herramienta para todos los generadores y distribuidores de contenidos impresos, de radio o de televisión. Muchas gracias a todos, muchas gracias Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.